Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Las amenazas de vandalismo a las iglesias de parte de las mujeres activistas que están protestando ante la posibilidad de que en la Suprema Corte abogue por erradicar la ley del aborto. Y también, pues ante lo que hemos visto de las masacres, fíjense que los tiroteos, comentábamos que hay más tiroteos que días del año aquí en este país, y el reciente tiroteo en la escuela de Texas que mató a 19 niños entre 8 y 10 años de edad y 2 adultos. Así que se nos va a indicar en caso de que haya un loco que entre a una iglesia a hacer un tiroteo, entonces cómo debe de ser nuestra reacción ante esto. Así que es algo muy importante. Hola, mi querido Chavita. Ahí está Chavita, que vino al rescate. Por eso sigue siendo mi consentido, Chavita. Ok, échale ganas. Gusto saludarte. Bueno, hoy estamos celebrando a San Felipe Neri. San Felipe Neri nació y es un representante del Cinquecento, así se llama esa época del 1500 en Roma, en Italia, que hubo una gran prosperidad en Roma, de tal manera que regía el papado y el episcopado, la familia Medici, que eran familias muy influyentes, y por lo tanto, ante tanta riqueza de importaciones y exportaciones y demás, hubo una gran prosperidad en Roma, y esto cayó en el error de que los, los obispos y los cardenales se portaban más como príncipes de este mundo que como servidores de la iglesia. Incluso había algunos sacerdotes que descuidaban sus parroquias, que rara vez celebraban misa, que descuidaban el cuidado espiritual de los feligreses. Entonces, Felipe Neri, nacido de una familia de comerciantes, él fue huérfano de madre desde niño, y posteriormente él realizó sus estudios en economía, y su papá lo mandó a ayudar a un primo que tenía un negocio cerca de Montecassino, pero él aprovechaba para ir a una ermita y hacer oración. Él era un hombre muy devoto, y posteriormente pues él formó un grupo de amigos que se dedicaban a visitar los hospitales, y se dedicó a la educación de los jóvenes, creando un sistema nuevo de evangelización que era la catequesis combinada con el canto y con el teatro. Fue algo novedoso en aquel entonces, una forma de evangelizar. A todos les preguntaba, oye, ¿y cuándo vamos a empezar a ser mejores? Es decir, ya somos buenos, pero hay que ser mejores. Eh, Posteriormente, él fue ordenado sacerdote, tendría unos 30 años de edad más o menos, y él se dedicó ciertamente al servicio de la evangelización y a poner un gran ejemplo de cómo servir a la comunidad y cómo servir a la iglesia. Él fundó la Orden del Oratorio, la Congregación del Oratorio, en el cual se dedicaban a la oración, y él conoció en tiempo que estaba en Roma a San Ignacio de Loyola, y lo entusiasmó mucho para ir a evangelizar en Asia, y hacia allá pensaba ir, pero dijo, no, mejor me quedo aquí en Roma para evangelizar Roma. Por eso se le declara como el apóstol de Roma a San Felipe Neri, porque hacía falta la evangelización en Roma. Entonces es el apóstol de Roma. Él finalmente murió a la edad de 80 años. Y pues esta es la historia de San Felipe Neri, un ejemplo de sacerdote entregado a servir a la iglesia en todo sentido y a reformar esas tentaciones de los cardenales y de los sacerdotes que se dedicaban a rascarse el ombligo. Hoy en día todavía hay sacerdotes así. He tenido la experiencia de algunos párrocos que no hacían nada más que celebrar la misa en la mañana
y el resto del día se encerraban en su cuarto o se iban a jugar golf y no se dedicaban a la pastoral. Y yo no podía ser así, así que siempre que andaban buscando a un párroco, el párroco estaba ocupado, comiendo, durmiendo o haciendo sus actividades personales. Entonces salía el padre Jorge a recibir a quien lo buscaban. Al rato ya no buscaban al párroco, sino al padre Jorge. Y eso despertó muchas envidias de parte de muchos párrocos. Entonces, pues sí, hay sacerdotes que no tienen ese espíritu de pastoral y no podemos descansar mientras el diablo está trabajando. Así que hay que trabajarlo. No sé, mi querida amiga, si ya estés escuchándome. Bueno, me recuerdan también que esta semana es una semana de campaña, como cada fin de mes, en la cual esta estación de radio, este ministerio requiere del auxilio de todos nuestros radio oyentes, porque a fin de cuentas esta estación es de ustedes. Recuerden que no hay un patrocinador que les dice que tomen algún refresco, que coman algún pastelito o que compren algún automóvil. De otra forma, pues podría obtener muchas ganancias. ¿Y por qué no es así? Porque es un ministerio libre, no se compromete ante una voz de patrocinadores y además no tiene fines de lucro. Todos los que colaboran aquí en esta estación no cobran un salario, sino que lo hacen voluntariamente, lo cual es un mérito muy grande y los felicitamos. Pero, ¿en qué se gasta tanto dinero? Bueno, son $18,000 al mes que se pagan por derechos de uso de las ondas hertzianas, la transmisión de radio, las licencias, el pago de la estación radial que facilita el tiempo para que este ministerio de Unidos por Cristo y María llegue a sus hogares. También hay gastos propios del edificio, el pago de la renta mensual para comprar ese edificio donde se ubique este ministerio y también pues gastos de electricidad, de agua y mantenimiento. Así que por favor colaboren, ayuden a que este ministerio siga difundiéndose, siga entreteniendo, informando y acompañando a quienes se encuentran solos, a quienes van manejando, a quienes se encuentran en la cárcel, a quienes están enfermos. Es una forma de contribuir. Y ustedes son los dueños de esta estación de radio porque ustedes están contribuyendo y a fin de cuentas esta estación está al servicio de ustedes. ¿Cómo pueden colaborar? Bueno, pues la forma más sencilla es entrando a la página web de esta estación, unidosporcristoymaria.org. Ahí van a encontrar un enlace que es donar en línea, y aunque no estén en línea, aunque estén gorditos como yo, de todas maneras, móchense con la feria y colaboren. Otra forma es llamando a los teléfonos de esta estación, que no me los sé de memoria, pero ya después cuando haya audio de parte de la estación, ustedes recibirán el número de teléfono. Y la otra forma es venir aquí a la calle 8, no aquí, no estoy ahí en Modesto, pero es en la calle 8 de Modesto, en el 1024 de la calle 8. Allí pueden llegar ustedes directamente a la librería, donde van a encontrar un surtido de libros muy buenos de espiritualidad, Sagradas Escrituras, documentos de la iglesia, libros esenciales que pueden servirles en sus hogares, y además pueden encontrar una serie de artículos religiosos muy bonitos, música, películas, y además pues ahí donen ustedes, ¿ok? Muy bien. No sé, mi querida María, si ya estamos en audio, ya me puedes escuchar. Digo, y si me puedes escuchar, si me puedes hablar, que sería lo más importante. ¿Y tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? ¿O me lanzo con las preguntas que me hiciste fuera del aire? ¿Ya estamos en audio? Padre, Hija, a lo mejor sí me escucha. Claro que sí. Bueno, vamos aquí a hacer la primera pregunta. Tenemos aquí unos cables que no son, no los pudimos conectar. Ahí parece ser que se escucha medio fuertecito, ¿verdad? No me escuchas, pero espérame, que te estoy hablando. Que digo que esta es otra de las razones por las que deben de donar. Bueno, pues ¿sabe qué? Para no hablar, porque
parece ser que no está muy bien por aquí todo esto. Estoy diciendo que es otra de las razones que deben de donar para que compongan los sistemas de audio y eso funcione mejor, porque miren nada más que, y eso que estaban haciendo en la cabina para que esto funcionara, y miren nada más, así que se necesita que se mochen con más feria para comprar mejor equipo. Ahora sí, no sé si me oigas o no, pero si no, vamos a entrar con las preguntas que me hizo María fuera del aire. Una de ellas era que, ¿ya me oyes? A ver, vamos. Hazme las preguntas. Vamos a mirar por aquí a ver si nos podemos escuchar. No sé qué, tal vez sea algo del enemigo, padre, porque estaba muy bien el audio y todo, de repente se dejó de escuchar. Pero la primera pregunta nos dicen por aquí que si se puede, si no puedo atender la misa del domingo, si no puedo atender la misa del domingo, ¿la misa del lunes vale o no es válida? Todas las misas valen. Pero mira, la idea sería de el tercer mandamiento, santificará las fiestas. Eso significa la ley de Dios de guardar el Sabbat, que es originalmente en los 10 mandamientos, el Sabbat, el día del Señor, recordando que Dios creó todas las cosas, el universo entero y al ser humano en 6 días, y el séptimo día descansó. Por eso ese séptimo día, que es el Sabbat, debería de ser consagrado a Dios. Es un día en que no se debe de trabajar, sino que se debe de dedicar a Dios exclusivamente. En la iglesia primaria, cuando empezó en las sinagogas y siendo judíos guardaban el Sabbat, el sábado. Posteriormente, del año 70, en que Jerusalén fue destruida y que hubo que huir a la diáspora, entonces ya no se reunían en la sinagoga los cristianos, sino en las casas particulares, y empezaron a entender que realmente el día principal para nosotros como Nuevo Testamento, como la Nueva Jerusalén Celestial, ya el Antiguo Testamento había tenido su plenitud y su cumplimiento, pero tuvo un significado más importante para el cristianismo el domingo, ya que en el domingo Cristo resucita y por otra parte en domingo se manifiesta el Espíritu Santo ante los apóstoles y los apóstoles salen a hablar de tal manera que cada quien lo entiende en su propio idioma y es el surgimiento de la iglesia misionera. Entonces, por lo tanto, el domingo pasa a ser el día del Señor. De hecho, es un pecado mortal el no ir a misa los domingos. Es un pecado mortal trabajar en domingo. Ándale, ¿cómo está eso? Sí, pero es que si no trabajo, pues entonces los turistas se quedan sin comer, porque ¿dónde van a comer si no abro mi restaurante? Ah, muy bien, es un servicio a la comunidad. Es que si no trabajo, ¿cómo la gente va a llegar al hospital o al aeropuerto? Además, soy taxista. Ah, entonces estás prestando un servicio a la comunidad. Es que si no trabajo el domingo, el viejito que cuido se me va a morir. Ah, entonces estás prestando un servicio de caridad. Es que si no trabajo en domingo, pues se me mueren mis pacientes. Ah, entonces tienes un servicio a Dios en la comunidad. Es decir, hay algunos servicios esenciales que no se pueden interrumpir. Entonces, sí, tienes que trabajar en domingo, pero acuérdate que hay varios horarios de misa en las diferentes parroquias. Si no puedes asistir en domingo, puedes asistir el sábado por la tarde, y ya es considerada misa dominical, pero ni siquiera el sábado o el domingo puedes en ninguno de los horarios. Recuerda que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos habla acerca de la libertad de culto y el derecho para ejercerlo y especifica que nadie
puede impedir que ejerzas tus ministerios o tus servicios religiosos. Por lo tanto, protegido por la primera enmienda, podrías solicitar a tu empleador que te dé permiso de salir con 1 hora y media, en lo que vas y vienes, para ir a misa y regresar a trabajar. O cambiar tu hora de almuerzo para ir a misa. O sea, busca en que puedas ir el domingo a misa. El domingo debería de ser el día del Señor, pero es el día en que se dedica también a la familia. Ahora, por razones X o Z, no puedes faltar a trabajar. Tienes que trabajar los domingos. Bueno, seguramente tienes un día libre en la semana. Ese día libre, ve a la iglesia, participa en la Santa Misa, pero no abandones la iglesia, no abandones a Dios, no abandones la Santa Misa. No uses como pretexto que tienes que trabajar. En último caso, consíguete un trabajo donde puedas. Digo, es difícil porque la mayoría de nuestros radio oyentes son indocumentados, digo. Entonces está canijo conseguir un trabajo que sea propicio a sus gustos. Pero traten de buscar un día de la semana para ir a la asistencia de misa. Es muy importante esto. No sé si ya me está escuchando mi querida María y ya te puede contestar. Bueno, mientras ya se congeló la imagen de María. A ver, no te sigo oyendo, quizá porque lo tienes en mute. Entonces quítale el mute y sigue en mute, sigue en mudo. Ahora sí. A ver, padre. ¿Hay una segunda pregunta? Sí, una segunda pregunta, padre. Dice que si llega a faltar uno a misa el domingo, ¿tienes que confesarte para poder comulgar? Bueno, depende. Es decir, el pecado de faltar a misa es porque tienes toda la oportunidad de ir a misa, pero te vale sorbete. Y dices, no, no quiero. ¿Para qué? Dios está en todas partes. Ay, ¿por qué tengo que ir a misa y aguantar al padre Jorge ahí predicando y demás? Además me cae gordo, yo no voy. Entonces eso sí es pecado, y es pecado mortal. Cuando faltas a misa por alguna situación que está fuera de tu alcance, como sería que estás viajando y no hay una iglesia católica en los alrededores, que no pudiste ir a misa, pues no se pudo, ni modo. Entonces, no es pecado. Porque te enfermaste, no es pecado. Porque hay una fuerte tormenta de nieve o de lluvia, pues no, no es pecado. Tenías toda la intención de ir, pero no se pudo, no es pecado. El pecado es cuando pudiendo ir, no quieres ir. Entonces sí es pecado. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, padre, por las respuestas. Y pues vamos a ir por aquí a unos, dice Ramón Pérez, padre. Hoy en la mañana que estaba en la radio me habló una persona de Penson. Él hizo esta pregunta. ¿Es lícito o válido ir a la misa? Ya se me perdió por aquí. Permítame poquito. ¿Es lícito o válido ir a la misa de los menonitas? Menonitas. Bien, la religión de los menonitas surge de Menón. Creo que es holandés. Y él busca, era católico incluso, pero busca realmente el regresar a la naturaleza, lo sencillo y demás. Entonces crea una religión. De hecho, la comunidad menonita son gente muy linda. En México tenemos, sobre todo en Chihuahua, la comunidad de los menonitas, que es típico porque venden quesos muy sabrosos, porque ellos viven de una forma muy sencilla, sin el uso de los medios modernos, aunque gran contradicción. Antes de que existieran los sistemas digitales de internet y demás para la televisión,
estaban de moda las pantallas, las antenas parabólicas, que eran gigantescas, ¿se acuerdan? Que se ponían en los jardines o en las azoteas. Ellos se dedicaban a hacer las antenas parabólicas, aunque nunca veían la televisión, pero era un negocio que tenían allá en Chihuahua, sobre todo allá en Krill, en Chihuahua. Bueno, no, ellos no tienen la celebración de la misa. Ellos tienen un oficio de lectura en el cual se canta, se alaba a Dios y se hacen las lecturas de las Sagradas Escrituras, pero no, ellos no celebran la misa. Así que olvídate, yo te diría una cosa, yo tengo una convivencia y de hecho la iglesia tiene esa actitud ecuménica de apertura, de trabajar junto con nuestros hermanos separados de diferentes denominaciones religiosas, en las cuales oramos juntos, rezamos juntos, trabajamos juntos, colaboramos juntos, pero con mucho respeto, sin hacer ningún tipo de proselitismo, pero no es lo mismo Chara que Juana. Es decir, no es, digo, podemos participar en una celebración ecuménica en la cual participamos todos, pero no se puede tomar la opción de, pues es lo mismo que vaya a la iglesia católica, que vaya la mormona, la menonita, la ortodoxa o demás. No, tú eres católico, recuerda que Cristo fundó una sola iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Es decir, esta es la iglesia que Cristo fundó desde su origen. Las otras iglesias se han separado de la católica. Las otras iglesias han surgido por sí mismas con un fundador. Y yo le hago más caso a mi fundador, que es Cristo, que al fundador de la iglesia menonita, o al fundador de la iglesia luterana, o al fundador de la iglesia anglicana. Yo le hago más caso a mi fundador, que es Cristo Jesús. Entonces no es lo mismo Chana que Juana, ¿ok? Oramos juntos con ellos, nos queremos mucho, participamos juntos, pero no es lo mismo, somos católicos, ¿ok? Muchas gracias, Padre. Gracias por esas respuestas, ¿verdad? Que nos hacen entender, más que nada, aceptarlos a ellos, pero pues no unirnos tanto a ellos, ¿verdad? Sabemos que la iglesia católica, la iglesia fue la que fundó nuestro Señor Jesucristo y como usted lo dice, hay que hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nosotros fuimos llamados cristianos en el año 70 en Antioquía, por primera vez. Así que alguien dice, es que antes era católico, ahora soy cristiano. No seas tarugo, nunca fuiste ni eres cristiano, ni nunca fuiste católico, porque si hubieras sido católico, habrías conocido tu fe y habrías entendido que somos los cristianos, nosotros. Los otros son protestantes o son de otra secta, que allá más o menos en 1980, 81 más o menos, hubo una convención en la cual los protestantes dijeron, la palabra protestante asusta a la gente, así que ya no nos vamos a llamar protestantes, ahora nos vamos a llamar cristianos. Ándale pues, pero si hubieras sido un católico de a de veras, hubieras entendido que eras cristiano desde el principio, porque esta es la iglesia que fue llamada cristiana desde el año 70 en Antioquía. ¿Ok? Muchas gracias, Padre. Una pregunta más. ¿Los misioneros o misioneras que siempre andan tocando puertas, llevan alguna religión? A ver, los testigos de Jehová, ¿verdad? No exactamente lo dicen que son testigos de Jehová, pero dice que son misioneros. Son personas jóvenes, mira, unas muchachitas muy jóvenes. También incluso con los mormones. Los mormones tienen que cumplir 2 años de misioneros, tocando de puerta en puerta. La Iglesia Católica no actúa de esa manera, aunque deberíamos de hacerlo. Es decir, tenemos otras formas, tenemos convocación de misiones y algunas veces hacemos censo tocando de puerta en puerta, pero con todo respeto, si alguien dice, no, yo no soy católico,
se le pregunta, bueno, ¿te gustaría conocer la Iglesia Católica? Aquí te entrego información, pero no se les forza. Misionero es el que tiene la misión de evangelizar, y dentro de todo hay que admirar a los testigos de Jehová y hay que admirar a los mormones, que se comprometen precisamente de ir de casa en casa y de puerta en puerta, tratando de difundir la palabra de Dios, la palabra de ellos, ¿no? Ellos creen fervientemente y quieren compartir y quieren dar a conocer. Voy a contar una anécdota que pasó allá cuando estaba en Half Moon Bay. Estaba haciendo la misión guadalupana, el querigma guadalupano, que ideó mi hermano Sergio, que es llevar la imagen peregrina de la Virgen de Guadalupe de casa en casa. O sea, una familia la recoge en la iglesia, se la lleva a su casa y invita a sus vecinos y a sus amigos para que vayan durante toda la semana, y hay unos misioneros ya preparados que acompañan a esa familia cada día rezando el rosario misionero y dando un mensaje del querigma de Nuestra Señora de Guadalupe. Es decir, se evangeliza, se da a entender las circunstancias históricas, se da a conocer a Cristo, se da a conocer el por qué María de Guadalupe se vino a aparecer a América, y lleva precisamente esa conciencia de el ser comprometido en la iglesia. Normalmente yo iba a celebrar misa un día de la semana, o sea, normalmente en viernes o en sábado, iba a celebrar misa a esa casa donde habían tenido la imagen de la Virgen, lo cual ha tenido logros enormes de evangelización y es muy positivo. En una de las casas llegaron los mormones a evangelizar, y coincidió con que estaba lo de la Virgen de Guadalupe. Entonces les dijeron, muchachos, miren, ahorita estamos en la misión de la Virgen de Guadalupe, ¿gustan acompañarnos? Quédense con nosotros, luego lo escuchamos. Pues aceptaron ellos y se quedaron ahí en el rosario y todo. Al día siguiente yo fui a celebrar la misa. Bueno, pues uno de los muchachos de los mormones dijo, ¿sabe qué, padre? Yo era católico, pero nunca había vivido ni entendido lo que es la misa y lo que es la fe de la Virgen de Guadalupe como ahora. Así que a partir de hoy dejo a los mormones y quiero regresar a la Iglesia Católica. Así que resultó precisamente contraproducente para los mormones, porque uno de ellos se quedó en la Iglesia Católica, el otro sí se regresó y siguió con los mormones, pero el otro se quedó en la Iglesia Católica. Es una de las anécdotas que puedo platicarles. Bueno. Muchas gracias, ¿Alguna otra padre. pregunta, mi querida María? Padre, ¿se está cometiendo algún pecado con personas que atienden a otras religiones y al mismo tiempo están yendo a la Iglesia Católica, como por decir conveniencia? López Obrador dijo, lo que no están con la cuarta transformación están en contra de la cuarta transformación. Bueno, pero es lo que dijo Jesucristo, los que están conmigo contra mí, a los tibios los vomito, los aborrezco. La palabra está fuerte. Sí, es decir, no se puede servir a dos amos. También está en las Escrituras, porque con uno de ellos queda mal. Entonces no se puede andar del pingo al tango, y vuelvo a decir, no es lo mismo Chana que Juana. Ay, pero pues es que es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo que lo mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes que Cristo fundó una sola iglesia, que es esta, donde estamos. Las otras iglesias las respetamos, los queremos mucho y todo lo que quieras, pero no es lo mismo. ¿Y por qué se han separado de la Iglesia Católica? Pues porque, quítame estas pajas. ¿Por qué? Pues porque no estaban de acuerdo con alguna cosa. Entre ellos no reconocen al Papa como autoridad dejada por Cristo a San Pedro, y que el Papa es sucesor de Pedro y el que tiene las llaves del reino. No reconocen a Cristo en Eucaristía, no reconocen
a María Santísima en toda su dignidad como madre de Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es decir, hay muchas cosas que ellos no reconocen y no conocen y no aceptan. Entonces no podemos ir a pegar el brinco con alguien que no reconoce la autoridad de Cristo en la iglesia. Es decir, Cristo no es un Cristo buffet. Cuando tú vas a un buffet de comida, agarras tu plato y dices, esto me gusta mucho, y te sirves el doble. Esto, ay no, yo ni lo toco, fuchi, no quiero. Esto sí, y te sirves lo que quisiste y lo demás lo dejaste. Entonces Cristo no es parte de un buffet. ¿Lo aceptas totalmente o no lo aceptas? Entonces, aceptar a Cristo con sus enseñanzas y con todo. Y no puedes ir del pingo al tango, y sobre todo menos si no conoces tu propia fe. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Más claro que el agua no se puede. Bueno, pues esas han sido todas las preguntas, padre, que tenemos hasta el día de hoy. Solamente pues seguir exhortando al pueblo a que nos siga apoyando con su colaboración, con su donación, con su oración más que nada. Y porque ya vieron qué pésimo está el sistema de sonido. Incluso les he insistido desde hace una semana que mejoren el audio, porque ahorita se está oyendo poquito más o menos, pero la semana pasada de plano no se oía. Y yo pensé, ¿será la conexión de internet? No, al revisar los programas yo me oigo bien y todo, y claro, funciona mejor mi teléfono celular que todo el sistema que pusieron ahí. Entonces como que no hay derecho, así que... La verdad, padre, no sé qué pasó aquí, estaba perfectamente bien los audios, y así como decidimos seguir así escuchándolo de tiro casi nada. Como dijera López Obrador, son mis adversarios, es un boicot, es un boicot. Bueno. Así como se fue, regresó, padre, no sé, a lo mejor sí va a ser algún problemita técnico por aquí, que pues sí me dio mucha, pues más que nada un poquito de nervios, porque cuando estamos aquí con usted, ¿verdad? Se estrenan las cosas. Es un boicot, son mis adversarios, pues. Bueno, entonces, por favor, cooperen para que arreglen acá. ¿Y a qué número de teléfono pueden llamar para donar? Que fue lo último que me faltó por decirles. 209-225-2317. ¿Otra vez? 209-225-2317. Muy bien. Pues ánimo, así que llamen, por favor, y ayuden. Además, les recuerdo que siendo una sociedad no lucrativa, lo que ustedes donen puede ser deducible de impuestos. O sea que en lugar de dar, tienen que pagar impuestos todo el mundo, pero en lugar de dar al gobierno, pues pueden utilizarlo, pueden deducir lo que están dando a una institución que sirve para evangelizar. ¿Ok? Claro que sí, muchísimas gracias, padre. Si no hay nada más que nos pueda contar, algún chiste, padre. Levántenos el ánimo después del susto del sonido. Ok, bueno, es que me estaba acordando de muchos chistes, pero los que me acuerdo no son contables en la radio. Ok, no, ya les conté del cuate que está así moviéndose de un lado para otro y apuntando y demás. Le dice, ¿qué te pasa? Y está con los dedos índices así apuntando para un lado y para otro. Dice, no, hombre, es que me está yendo muy mal, caray. ¿Por qué? Dice, pues, fíjate, mi mujer me engaña con mi mejor amigo. No, hombre, ¿con tu perro? No, 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 no. Con mi compadre, hombre. Mi hijo mayor, el que me sentía bien orgulloso, ahora resulta que es del orgullo gay. Qué caray. No, y no he podido conseguir trabajo, y mi casa me la van a quitar por falta de pago. No, hombre, y además fui y resulta que me detectaron la viruela del mono. No, hombre, no, y otra enfermedad incurable, qué caray. Oye, además te dio mal de Zambito porque estás moviéndote de un lado para otro así. Dice, no, es que como dicen que Dios está
Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.